Buenas noches, ingeniera. ¿Estás en clase? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ahora sí. Les matriculo. Necesito sus nombres y apellidos, por favor. Ingeniera, ya le digo los míos. Sí, dígame, por favor. Rodríguez Muñoz, Rodríguez. Michael, Michael Jefferson Rodríguez Muñoz. sí, por favor. Listo. ¿Alguien más por ahí me dijo que no estaba matriculado? Por favor, Gavilán Descando, Carlos Marín. Tenga la bondad, ingeniera. Gavilanes. Carlos Marín Gavilán Escando. ¿Alguien más? Sí, por favor, gracias. ¿Alguien más? Listo. Ahora sí pueden ir a su plataforma y revisar que ya están matriculados, por favor. Listo, vamos ahora sí a comenzar. La última clase, bueno, antes que nada, les había comentado que si bien es cierto, vamos a ver hoy clase, vamos a tratar de recuperar un poco las horas que no pudimos tener el día sábado. Les expliqué ya el motivo. No han tomado lista todavía, ¿no? No, por el día de hoy, justo eso, a eso me voy. Por el día de hoy no vamos a tomar asistencia porque yo sé que hay muchas personas que no pueden estar conectadas por su trabajo, por, bueno, X o Y situaciones, ¿sí? Yo sé que su horario de clases es desde el día sábado, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a tomar asistencia el día de hoy y no vamos a avanzar tanto en materia. Principalmente vamos a avanzar en desarrollar ejercicios, porque la segunda clase vamos a hacer ejercicios de distribución electrónica. Necesito que sí presten atención al proceso. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser lo siguiente. Vamos a terminar. Déjenme ver que ingresa por aquí una compañera más. Vamos a terminar la clase que quedó pendiente la anterior semana, la anterior a la anterior semana. Y vamos a continuar con la clase que corresponde a la parte teórica de la semana pasada, ¿sí? Del sábado que no pudimos tener clase. Por lo tanto, vamos a ir un poquito apretados de tiempo para la próxima semana estudiar configuración electrónica. Bueno, básicamente tendríamos que ver los dos tipos de configuración electrónica, ¿sí? ¿Alguna pregunta de momento? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar entonces.
Listo, vamos a comenzar entonces. Rapidísimo, hagamos un recuento de lo que vimos a la anterior semana, ¿sí? Netamente nos adentramos ya a una introducción de qué es química orgánica. Dentro de la química orgánica estudiamos varios compuestos y determinamos cuáles son sus propiedades tanto físicas como químicas dentro de cada uno de los compuestos, ¿sí? También estudiamos los estados de la materia, en este caso 4, el sólido, el líquido, el gaseoso, y el estado plasma, que hace referencia a un estado más natural. Cada uno de estos difiere uno con el otro en sus espacios intermoleculares y en la forma que puede tomar cada uno de ellos. También determinamos cómo es que se desarrollan los cambios de materia en todos los procesos. ¿Me escuchan? No, sí, no se escucha. Yo le Profe, el escucho un audio poco sale baja. entrecortado. Ajá, entrecortado se le escucha, ingeniera. Sí, pasa, Ingeniera, creo que está malo su internet. No se sí, le pasa, escucha nada. sí, pasa Gracias. que está lloviendo y el internet no está ayudando. Voy a tener que apagar la cámara y suele mejor. Sí. Ahí me escuchan un poco mejor. ¿Sí? Sí, mucho mejor el audio. Ajá. Sí, profe. Listo, entonces. Sí, sí, voy a tener que tener, voy a verme obligada a apagar la cámara para que el audio vaya de mejor manera, ¿sí? Entonces, bueno, me quedé en que habíamos determinado cómo es que se desarrolla la estructura de cambio de materia para cada uno de los procesos, ¿sí? Listo. Allí es hasta donde llegamos la anterior clase, vimos varios ejemplos y bueno, espero que este tema esté claro. Vamos a continuar con qué es una mezcla y cuál es la clasificación de esta dentro de procesos y dentro de sustancias, ¿sí? Iniciamos. Me dice mezclas, ese es el título general. La materia, evidentemente, ya analizamos qué es materia y yo les decía que materia es absolutamente todo lo que ocupa un lugar en el espacio, absolutamente todo. Aunque usted no lo pueda ver, eso es materia. El aire es materia, un árbol es materia, su ropa es materia, usted es materia, su corazón es materia, absolutamente todo. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia, aunque usted no lo pueda ver. Los gases son materia. ¿Qué otro elemento no se puede ver? El vapor de agua. Absolutamente todo es materia, ¿sí? Ahora, yo voy a clasificar a la materia dependiendo de las sustancias. Tengo diferentes tipos de sustancias, pero en este caso se clasifican en dos grandes grupos, ¿sí? Déjenme tomar el puntero para ir señalando. Entonces, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Esto está formado por diferentes sustancias. Las sustancias se clasifican en dos grandes grupos. Son sustancias puras y mezclas, que también se podrían conocer como sustancias impuras. ¿Por qué? Porque ya están mezcladas, ¿sí? Tal cual su nombre lo dice. Las sustancias puras también se clasifican en dos subgrandes grupos, que son elementos y compuestos. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? Un elemento es absolutamente todo lo que usted ve en la tabla periódica, todo, desde el hidrógeno hasta los lantánidos y actínidos, ¿sí? Todo eso, todo lo que usted ve en la tabla periódica son mis elementos, todo. Flúor, cloro, bromo, yodo, potasio, cesio, francio, rubidio, litio, calcio, cadmio, carbono, estroncio, bario, molibdeno, absolutamente
todos los existentes en la tabla periódica son mis elementos. Ahora, ¿qué es un compuesto? Un compuesto es la unión de varios elementos, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía que los compuestos inorgánicos se unen por un enlace iónico que unía un metal más un no metal. La unión de un metal y un no metal es un compuesto, ¿sí? Por ejemplo, el H2O que ustedes conocen es un compuesto. El CO2 que también ustedes conocen es un compuesto. El bicarbonato de sodio también es un compuesto, ¿sí? Y aquí vamos a hacer una pequeña dinámica. Una vez entendido qué es un elemento y qué es un compuesto, vamos a dar diferentes ejemplos al proceso. Vamos a hacer la dinámica acá en clase, porque esta semana evidentemente ustedes no van a tener tarea, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, para compensar la tarea de esta semana, doblar o duplicar la nota de la anterior, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Pero sí necesito que me ayuden participando en esta clase. Tal cual les tengo acá en orden, les voy a ir preguntando. Antes de eso, ¿estamos claros en qué es un elemento y qué es un compuesto? ¿Estamos claros la diferencia entre un elemento y un compuesto? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Todos sí? Por favor, cuando les pregunte, contéstenme en sí, Sí. no, para yo poder saber, ¿sí? Listo, entonces. Sí, señora. Les voy preguntando uno por uno. Tal cual les tengo acá. Miriam, por ejemplo, si yo le digo, bueno, no, ustedes me van a hacer el favor de ayudarme con esto. Yo sé que todos están desde su celular o sé que todos están desde un computador, por lo tanto, evidentemente, si están conectados, significa que tienen acceso a Internet, ¿sí? Cada uno va a buscar en este momento dos elementos y dos compuestos y lo vamos a decir acá en clase, ¿sí? Dos elementos y dos compuestos. Ahora, primera tarea para la clase. Denme un momentito, les explico qué es una mezcla, ¿sí? Porque también necesito que busquen eso. Ahora, el otro grupo en el que se clasifican las sustancias son las mezclas. Y en este caso, al igual que las sustancias puras, las mezclas se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Escúchenme, por favor, ¿qué es una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea para que usted también pueda desarrollar ejemplos? Una mezcla homogénea es aquella que cumple con diferentes particularidades. La primera, una mezcla homogénea no permite divisar sus componentes. Primero. Segundo, una mezcla homogénea no permite separar sus componentes, ¿sí? Una mezcla homogénea no permite divisar sus componentes y una mezcla homogénea no permite separar sus componentes. Esto para mezcla homogénea. Para mezcla heterogénea tendremos lo contrario. Una mezcla heterogénea es aquella donde yo puedo divisar todos sus componentes, todos. Yo puedo ver un componente A, un componente B, un componente C, perfecto. Y también es aquella donde yo por cualquier proceso físico o químico los puedo separar, ¿sí? Cuando yo hablo de mezclas, no significa que esté hablando de mezclas líquidas, sólidas o gaseosas. Puedo tener una mezcla entre sólido y líquido, una mezcla entre líquido y líquido, una mezcla entre sólido y sólido. Así que no se vayan a confundir con eso, ¿sí? No estoy hablando de mezclas líquidas, estoy hablando de mezclas en general. Por lo tanto, le vamos a bajar y usted me va a decir un ejemplo de elemento, un ejemplo de compuesto, un ejemplo de mezcla homogénea y un ejemplo de mezcla heterogénea. Para las mezclas, de igual manera, no es necesario que usted me diga ejemplos químicos. Las mezclas homogéneas y heterogéneas se dan en la vida diaria, ¿sí? ¿Estamos claros con este tema hasta este momento? Sí, ingeniera. Sí.
Listo, entonces. Les doy 2 minutitos para que busquen eso y podamos empezar con la actividad. Súper sencillo. Un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Hola. No me importa así, pero no lo saqué. Deberían tener más cuidado, porque imagínate si yo no hubiera reclamado. Ya te voy a ir a sacar, ¿ya? Ya mismo vienes a ver la credencial otra vez. Yo quiero ver. No, yo sí lo hago, tranquilo. Tengo que hacer. Es que como de me la haga. No, sí se lo hago, se lo hago. Tranquilo. Miss, Listo, estamos. ¿Puedo comenzar? ya tengo la respuesta. Listo, Manuel. Le escucho. Ya, homogénea, aquella en la que no puede diferenciarse a simple vista cada uno de los componentes, involucrando en la mezcla. Heterogénea, aquella en la que puede apreciarse a simple vista los componentes que la constituye, dado a que suele estar distribuido de modo desigual. Ya. Y elementos compuestos, dice elemento, sustancia formada a partir de un atónomo. Ya. Y compuesto, sustancia formada por molécula
Abajo dice técnica de separación, no se aplica. No se aplica. Tipo, metales, azufre y neón. Y en los compuestos, agua, sal de mesa y glucosa. Listo, Manuel. A ver. Les voy a explicar cómo es que tenían que haberme dicho. Tengo los ejemplos, profesora. Ajá, exacto. Por ejemplo, les voy a leer Profe. ejemplos de Paquita. Sí, porque ella me lo envió. Me dice, elemento el cobre. Allá. Sí, vemos un ratito ya. Elemento el cobre. Un compuesto el H2O. La mezcla heterogénea me dice Paquita agua y aceite. Y una mezcla homogénea café con azúcar. ¿Sí? Yo escuché, Manuel, que usted me dijo por ahí unas mezclas, la glucosa me parece que me comentó por ahí. Sí, sí. La glucosa, por ejemplo, está dentro de Sí, las agua, mezclas sal de mesa, homogéneas. glucosa. Por ejemplo, exacto, la glucosa está Claro. dentro de mezclas homogéneas, el agua con sal también está dentro de mezclas homogéneas, ¿sí? Vamos a buscar los ejemplos como tal. Porque evidentemente la teoría la sé, ya se las expliqué. Lo que necesito son ejemplos para que ustedes lo puedan entender de mejor manera, ¿sí? Vamos con alguien más. Ingeniera, Ya buenas tengo noches. los ejemplos. Ya tengo los ejemplos. Listo, vamos Tengo con los Leonardo, ejemplos. que me pidió primero, y luego Joffrey. Ok, gracias, ingeniero. Le escucho, Bueno, Leonardo. en sustancias puras, tengo, en sustancia pura, tengo el elemento. En elemento tengo, de ejemplo, tengo el titanio. Perfecto. Y de compuesto tengo el bicarbonato. Perfecto. ¿Cuál es la fórmula De del sustancias bicarbonato, puras, las Leonardo? mezclas, tengo fórmula del bicarbonato. No la tiene, no hay problema si no la tiene. No hay No la problema. tengo. Continuemos, por favor. Tengo en mezclas homogéneas, tengo la leche chocolatada. Perfecto. Homogéneas, tengo el agua y el aceite. Perfecto. Gracias, Leonardo. Vamos con Joffrey. Ya, en lo que es la mezcla homogénea, tengo lo que es agua y alcohol. En ese me dejo quiero un ejemplo. ¿Eh? Perfecto. Sí, el agua y el alcohol. En lo que es mezcla heterogénea, lo que tengo es lo que es agua y néctar o néctar. En lo que es El agua en y el compuesto, néctar. tengo lo. Ajá. Listo. Ajá. Ya, en lo que es compuesto, tengo lo que son cloruro de sodio, ácido nítrico, peróxido, lo que son lo que es sustancia. Ahí termina, ingeniera. Listo. Gracias, Joffrey. Perfecto. ¿Alguien más? Carlos por ahí? Gavilanes, por favor. Listo, Carlos. Carlos Gavilanes. A ver, el elemento tengo el carbono, el compuesto tengo el ácido nítrico, el homogéneo tengo el agua y el alcohol, lo mismo. El heterogéneo tengo el agua y arena. Sí, generalmente sí, porque son de diferente naturaleza. Gracias, Carlos. Ingeniero. Ok, gracias. Le escucho, Erika. Ya, en heterogéneas tengo vinagre y aceite. En mezclas homogéneas, el pan. En el compuesto tengo el ácido nitroso, que es el HNO2. Y en elemento tengo el rubidio, que queda en la primera familia. Listo, perfecto. Gracias, Erika. Benjamín. Benjamín y luego... Buenas noches, ingeniera. buenas noches, Benjamín. Bueno, en elementos tengo el hidrógeno.
En compuestos tengo el agua destilada, en compuestos tengo el agua destilada. En las mezclas homogéneas tengo el aire. Perfecto. Y en las mezclas heterogéneas tengo el agua y el aceite. Perfecto. Muchas gracias, Benjamín. Vamos con Miriam. Gracias, Inca. En las sustancias puras, en elementos tengo el cobre, en el compuesto el azúcar, en las mezclas, las homogéneas, tengo el agua del mar, y en las heterogéneas tengo la ensalada de lechuga y tomate. Perfectísimo. Un ejemplo que les iba a dar yo. Las ensaladas son mezclas heterogéneas. Gracias, Miriam. Voy con Jesús. Mira, un elemento, el fósforo, un compuesto, el cloruro férrico, el homogéneo, el agua con sal, el heterogéneo, el agua con aceite. Listo, muchas gracias, Jesús. Voy a tratar de encender la cámara por lo menos cuando estemos participando así. Cuando estén dando netamente la clase, la apago, ¿sí? Porque si no siento que ustedes no me ven y yo no les veo y no funciona así muy agradable la clase. Vamos con Saulo. Profe, buenas noches. A ver, yo en elementos tengo el oxígeno, el carbono, el azufre. En compuestos tengo el cloruro de sodio. Tengo el óxido nítrico. En mezclas homogéneas tengo la sal, el azúcar, el agua, el vino. En mezclas homogéneas tengo el agua y el aceite, el café, el azúcar también y las ensaladas. Listo, gracias, Saulo. Ahora, el café y el azúcar en mezclas heterogéneas en su estado, cuando están en polvo o granulado, ¿sí? Cuando los tenemos relacionados con algún tipo de solvente, los vamos a transformar a mezclas homogéneas. Joana. Ingeniera, a ver, yo tengo en elementos el litio y el sodio, en compuestos tengo el trióxido de diboro y el monóxido de azufre. En mezclas y las pinturas con aceite. Y en mezclas heterogéneas tengo cóctel de frutas y la mayonesa. Listo, perfecto. Muchas gracias. Lo vamos a dejar hasta ahí. Yo creo que esta parte está bastante clara. Disculpen, no sé, les digo, debe ser el tema de la lluvia, interminable. Bueno, vamos a tratar de continuar, ¿sí? Voy a tener que apagar la cámara porque no hay de otra. Continuamos, les decía, el tema de mezcla, sustancia, quién es puro, quién no es puro, me parece que lo tenemos claro, ¿sí? Vamos a continuar con una pequeña tabla, si no estoy mal. Sí. Y nos adentramos netamente al átomo tal cual lo tenemos estudiado hasta este punto. Con las modificaciones necesarias y cómo es que se ha establecido la estructura que conocemos hasta el día de hoy, ¿sí? Mucho ojo con esto, por favor. Generalmente siempre les tomo esto en el examen. Me dice, el átomo. El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que posee las propiedades de un elemento químico, ¿sí? Es decir, todos los elementos químicos que ustedes me mencionaron están compuestos por átomos. Ahora, estos átomos tienen características similares, por eso es que se agrupan a un mismo elemento. ¿De qué está compuesto el átomo? Ojo con esto, las partes del átomo importantísimas. El átomo está compuesto por dos partes, el núcleo y la corteza. ¿Yo qué encuentro en el núcleo? En el núcleo encuentro a protones con carga positiva, ya les había comentado esto me parece, pero encuentro a protones con carga positiva y neutrones con carga neutral, ¿sí?
En el átomo encuentro un núcleo y en el núcleo encuentro a protones con carga positiva y neutrones con carga neutra. Al igual que otro componente del átomo es la corteza. En la corteza se alojan los electrones con carga negativa. En la corteza se alojan los electrones con carga negativa. ¿Sí? Repito, el átomo está formado por dos componentes, el núcleo y la corteza. El núcleo abarca dos cargas, protones con carga positiva y neutrones con carga neutra, mientras que la corteza abarca a los electrones con carga neutra. Es decir, yo tendré al átomo por fuera rodeado de cargas negativas, ¿sí? Rodeado totalmente por electrones. Vamos a conocer cómo es que hemos llegado hasta este formato de átomo con las diferentes teorías atómicas. Inicio. La primera teoría atómica que vamos a estudiar es la teoría de Dalton. ¿Qué me dice Dalton? En 1808, John Dalton enunció su célebre teoría atómica que justifica estos postulados. La materia está formada por pequeñas partículas separadas e indivisibles llamadas átomos. Entonces, ¿qué es lo que analizó Dalton? Pues bueno, Dalton era un científico, físico, en su mayoría de estudios físicos. Recuerden que antes los científicos eran todólogos, físicos, filósofos, matemáticos, químicos, biólogos, etcétera, etcétera, todos sabían ellos. Pero generalmente los físicos son quienes analizaban este tipo de estructuras y las estructuras espaciales también. Entonces Dalton se puso a pensar y dijo, ¿cómo es que está estructurado el cuerpo humano y cómo es que está estructurado, por ejemplo, una roca? ¿O cómo es que está estructurado el polen? ¿Sí? Se generó ese tipo de preguntas, ya saben, los científicos antes, científicos y filósofos en su gran mayoría, siempre se hacían preguntas de cómo es que está formado el universo y a qué vinimos al mundo, cómo es que se estructuró, etcétera, etcétera, entre otras cosas. El punto es que Dalton decide investigar de forma muchísimo más minuciosa de lo que se había hecho y descubre, analiza y plantea la teoría de que todo, absolutamente todo lo que sea materia está formada por pequeñas partículas, las partículas más pequeñas que podríamos encontrar llamadas átomos. Los átomos tienen una particularidad y es que estos no se pueden dividir, son totalmente indivisibles. Me dice también Dalton que la materia que tiene todos sus átomos iguales es un elemento, lo que les comentaba. Grupos de átomos iguales forman elementos. Por ejemplo, los átomos de litio no son los mismos que los átomos del oxígeno, o los átomos del hidrógeno no son los mismos que los átomos del nitrógeno. Todos los átomos tienen su particularidad y por lo tanto, por cada una de las particularidades yo formo un elemento diferente. Dalton también me dice que los átomos de un determinado compuesto o átomos compuestos son también iguales en masa y en propiedades. Entonces, allí es donde yo encuentro un análisis más para los elementos. Y me dice Dalton que, aparte de tener átomos iguales cada uno de los elementos, también tienen masas y propiedades iguales. ¿Sí? Entonces, para yo poder formar un elemento necesito que sus átomos sean iguales, que su masa sea la misma y que sus propiedades sean las mismas. Así formo yo un elemento. Ojo, solo un elemento. Por ejemplo, todos los oxígenos tendrán mismos átomos, misma masa y mismas propiedades. Todos los cobaltos tendrán misma masa, mismos átomos y mismas propiedades. ¿Sí? Esto es lo que determinó Dalton. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos claros con la teoría de Dalton? Sí. Listo, continuamos entonces. Me dice, la segunda teoría que se aplica dentro de todas las teorías atómicas
es la teoría de Thomson. ¿Y qué me dice Thomson? En 1904, imagínense, la primera investigación del átomo fue en 1808. La segunda investigación fue en 1904. Es decir, pasaron un montón de años para que se haga una nueva investigación. Recuerden que, al igual que los filósofos, bueno, que los científicos antes eran bastante respetados, también había una especie de rivalidad entre cada uno de ellos, porque el siguiente científico de la siguiente generación siempre pensaba que podía investigar algo más que su anterior, ¿sí? Algo más, que podía investigar algo de muchísima mejor forma, pero por ejemplo, en el átomo, que no se puede ver, que es muy difícil de estudiar, que no se había estudiado jamás, no tendríamos ningún tipo de reseña de esto, tuvieron que pasar más o menos 100 años para que otro científico lo analice. Y me dice, Thomson en 1904 propuso un modelo constituido por una esfera con carga positiva en la que se encuentran encajados los electrones neutros. Ahora, al átomo que ustedes conocen ahora, al que vimos en el inicio, que está formado por núcleo y corteza, el núcleo está formado por protones y neutrones y la corteza electrones. Y la teoría de Thomson, que me dice que está constituido por una esfera de carga positiva en la que se encuentran encajados electrones neutros. ¿Cuál es la diferencia y cuál fue el error de Thomson hasta ese punto? Analícenlo, por favor. ¿Cuál es el error de Thomson en relación al átomo que se los presenté, que ya es el establecido? Que los electrones no son neutros. Perfecto, primer error. Segundo error. La primera, que los electrones no son neutros. Ahí estamos clarísimos. Los electrones tienen carga negativa. El segundo gran error de Thomson es que me dice que yo tengo allí una esfera que está cargado con protones en este caso, ¿sí? No se conocía hasta el momento que existían los protones, pero se les llamaba que tenían cargas positivas. Yo sé que no es así ahora. Yo sé que en realidad la superficie o la corteza a quien envuelve netamente al núcleo no está cargada positivamente, sino que está cargada negativamente, ¿sí? Me dice, al desprenderse, los electrones de los átomos forman los rayos catódicos y se desplazan hacia el ánodo. Ahora, en esta parte Thomson tiene toda la razón. El cátodo siempre se va a desplazar hacia el ánodo, ¿sí? Es decir, las cargas positivas siempre se van a desplazar hacia las cargas negativas. Recuerden que es cátodo positivo y que es ánodo negativo. No se olviden de eso, por favor. Cátodo positivo, ánodo negativo. Me dice, el resto del átomo con carga positiva se dirige hacia el cátodo y las formas de los rayos, bueno, no. Lo que me dice acá es que a la dirección que generan los cátodos y los ánodos se le formaban grietas o se les formaban una especie de canales por donde se iba generando la estructura del átomo. Yo sé que ahora el átomo no está estructurado así, pero Thomson lo investigó y nos comenta que esta es la estructura del átomo en su investigación, ¿sí? Nosotros evidentemente sabemos que el átomo no está así. Ya vamos a conocer cómo es que realmente se estructura un átomo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con Thomson? Ingeniera, ¿podría repetir los errores, por favor? Perfecto. El primer error. La masa del átomo no está cargada positivamente, sino que está cargada de forma negativa. Ese es el primer error. La masa no está cargada de forma positiva, sino que está cargada de forma negativa. El segundo error es que Thomson me decía que los electrones son neutros. Falso, los electrones no son neutros, los electrones son negativos. Básicamente esos son los dos errores. Porque bueno, tiene
errores en cuanto a la estructura o en cuanto a cómo es que es el átomo de forma dibujada, por llamarlo así, pero ya vamos a conocer los diferentes errores de los siguientes científicos, ¿sí? Continuamos. Ahora me voy con Rutherford, importantísimo Rutherford para todo lo que tiene que ver con química inorgánica. Me dice, en 1911 dedujo que en el centro del átomo hay un diminuto corpúsculo al que llamó núcleo, en el que se encuentran las partículas de carga positiva, es decir, los protones. Ahora, ¿qué es lo que hace Rutherford? Dice, no, Thomson, estás realmente muy mal, el átomo no es una masa, el átomo tiene estructura y tiene partes. Entonces, lo que él analiza es que dentro de la estructura yo tengo un núcleo y ese núcleo está cargado de forma positiva con protones, ¿sí? Rutherford es el primero que encuentra las partes del átomo como tal, ¿sí? Es el primer científico que divisa que el átomo tiene partes, ¿sí? Además me dice, ya intuyó la presencia de neutrones en el núcleo, es decir, Rutherford hace la referencia de que yo, aparte de tener protones, tengo también neutrones dentro del núcleo. Y también hace referencia a los diferentes procesos que les voy a contar a continuación y que necesito que ustedes los anoten y los tengan muy en cuenta, ¿sí? Inicio, me dice, Rutherford también decide y define que el átomo cuenta con un número másico que lo nombra con la letra A mayúscula. ¿Sí? Número másico, A mayúscula. ¿Y qué es el número másico? Es la suma de protones y neutrones que lo forman. Es decir, yo voy a sumar todas las cargas del núcleo, que es el número másico, repito, es la suma de protones y neutrones que lo forman. Otro de los componentes o de los estatutos que genera Rutherford es que el número atómico, que está denotado con Z mayúscula, me dice, cada elemento tiene 1 y representa el número de protones. Entonces, que es el número atómico y se representa con Z el número de protones de cada uno de los núcleos. Sigo, los neutrones que están representados con la letra N. ¿Cómo yo encuentro a un neutrón en un átomo? Me dice que es la diferencia entre el número másico y el número atómico. Repito, ¿cómo calculo los neutrones en un átomo? Es la diferencia entre el número másico y el número atómico. Es decir, yo voy a hacer una resta entre los... Bueno, me quedaría de la siguiente manera. Yo voy a hacer una resta entre la suma de los protones y neutrones menos la suma de los protones. Ahora, eso en cuanto a las estructuras y en cuanto a los... Dígame, Dani, me parece. No, Ceci, Inge, por favor, ¿puede repetir? Listo. Déjenme ver, les voy a hacer un poco más grande estos cuadritos que están acá para que ustedes puedan ver de mejor manera. Me parece que están muy pequeñitos. Listo, ahí estamos. Iniciamos, ¿sí? Voy de nuevo. ¿Cuáles son las principales hazañas de Rutherford? Primero que descubre que el átomo tiene un núcleo, esa es la primera.
Y también descubre, se los voy a ir numerando, ¿sí? ¿Cuáles son las principales hazañas de Rutherford? Primera, Rutherford descubre que el átomo está constituido por un núcleo. Primera. Segundo, Rutherford define que el núcleo está constituido por protones y neutrones. Tercero, Rutherford define que el átomo presenta número másico y el número másico es la suma de protones más neutrones. Entonces, ¿qué es el número másico? La suma de protones más neutrones. También descubre que yo allí tengo un número atómico. ¿Y qué es el número atómico? Es el número de protones que presenta el átomo. ¿Qué es el número atómico? Es el número de protones que presenta el átomo. Siguiente. Me dice que yo, con estos dos componentes, puedo calcular el número de neutrones que podría tener mi átomo. ¿Cómo lo calculo? Es la diferencia entre el número másico y el número atómico. Así yo calculo mis neutrones. Es la diferencia entre mi número másico y mi número atómico. ¿Sí? Hasta aquí, ¿estamos claros? Gracias. Ahora, Muchas gracias. ¿no me escuchan? La última parte se le escucha entrecortado. Ahí me escuchan mejor. Sí, por favor. ¿Sí? Ingeniera, sí, se escucha. Ahora, les voy a explicar qué es un isótopo, porque Rutherford también descubre que existen isótopos. ¿Qué es un isótopo? Me dice, es el elemento que tiene mismo número atómico. Ojo con esto, ¿sí? Un isótopo es un elemento que tiene mismo número atómico, pero diferente número másico. Un isótopo es un elemento que tiene mismo número atómico, pero diferente número másico. Ahora, yo puedo encontrar isótopos de varios elementos, no de todos, pero sí de varios. Por ejemplo, el hidrógeno es uno de los ejemplos más claros dentro de los isótopos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, como tienen el mismo número atómico, sigue siendo un hidrógeno, pero difiere en las propiedades que podría presentar este porque su número másico es diferente. Para que ustedes lo vayan sabiendo. De igual manera, yo tengo compuestos que también podrían generar isótopos. El carbono también puede generar isótopos. Y bueno, en fin, ya vamos a ir viendo más adelante qué elementos pueden generar isótopos y qué elementos no. Pero generalmente les adelanto y son los gases. Continuamos, ¿sí? Listo. Entonces, definido totalmente que prácticamente el átomo está constituido por dos partes, ¿sí? Núcleo y corteza. Mi núcleo tiene ¿qué? Protones y neutrones y mi corteza tiene electrones, ¿sí? Repito, el átomo está formado por núcleo y corteza. El núcleo tiene protones y neutrones y la corteza electrones. Hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Sí? Ingeniera. Continuamos. Y nos adentramos a la tabla periódica. Les voy a contar un poquito de cómo es que se descubrió la tabla periódica. ¿Sí? Yo creo que todos hemos encontrado una tabla periódica, la hemos visto alguna vez, de pasada, no sé, en los cuadernos, antes venía la tabla periódica, en fin. No creo que sea tan ajena a ustedes la tabla periódica. Les voy a explicar cómo es que se formó, ¿sí? Me dice, Dobereiner en 1817
estableció que, y bueno, descubrió que una vez que se analizó todo lo que tiene que ver con los átomos, el número atómico, la masa atómica, en fin, lo que empezaron a suceder en cuanto a la ciencia, lo que empezó a suceder es que los científicos empezaron a encontrar diferentes elementos. Por ejemplo, Dover Reiner, como les digo, en 1817, encuentra similitudes entre conjuntos de 3 elementos, es decir, existían ya para ese entonces varios elementos, obviamente, pero él los empieza a analizar uno por uno y descubre y dice, aquí hay algo extraño. Yo tengo, supongamos, tengo 12 elementos en total encontrados hasta el día de hoy y descubro que estos 3 elementos tienen las mismas propiedades. Estos otros 3 elementos tienen las mismas propiedades y estos 3 otros elementos tienen las mismas propiedades. Por lo tanto, lo que hace él es agrupar a los elementos que tienen las mismas propiedades en triadas. En ese entonces se conocían por triadas, ¿sí? Hasta ese punto, hasta Hola, amor, ¿cómo estás? 17. Hola, amor. En mil... Yo pedí a alguien que me lo pase, no me lo pasaron. Están trabajando con lo mismo el día sábado. Se le escucha a la profe, se le escucha a algún compañero que tiene abierto el micrófono. Ya le cerré, no se preocupe. Que alguien le avise que apague. Ya le cerré, no hay problema. Ahora, eso en 1817. En 1863, Newland lo que hace es seguir ordenando los elementos que iban apareciendo y dice, no, pues yo aquí veo que sí, cada 3 elementos tienen sus propiedades iguales y bueno, en fin. Pero yo encuentro que no solo son cada 3 elementos, sino que ya voy viendo que son cada 8 elementos. Entonces, lo que hace Newland es juntar a todos esos elementos que tienen las mismas propiedades y él forma las octavas, ¿sí? Ya no solo tenía triadas, sino que en este caso yo ya formo octavas. Y vamos con el precursor de la tabla periódica que es Mendeleev y Meyer. Mendeleev y Meyer en 1869 sugieren el mismo patrón organizando los elementos conocidos como grupos de 8 en elementos que sí sigan siendo de 8, pero en un orden creciente. Es decir, ellos lo que hacen es tomar los mismos grupos, tomar las mismas octavas de Newland y lo que hacen es analizar netamente su masa atómica. ¿Para qué? Para ordenarlos desde el menor, desde el que menos peso tenía hasta el que más peso tenía. ¿Sí? Entonces, lo único que hicieron, bueno, no lo único, pero tomaron los estudios de Newland y ordenaron ya sus octavas de forma creciente de acuerdo a su masa. Y aquí ustedes pueden ver la primera tabla periódica existente en el mundo, ¿sí? Esta es la tabla periódica creada por Mendeleev y Meyer. Evidentemente ustedes ven que hay súper poquitos elementos en comparación a los que tenemos ahora, pero todos estos elementos están agrupados. Si ustedes pueden contar, están agrupados la gran mayoría de 8, de cada 8, es decir, de cada octava, y están ordenados desde el que menos peso tiene hasta el que mayor peso tiene, ¿sí? Evidentemente, del lado izquierdo ustedes ven la fotografía ya redactada y del lado derecho ven las reseñas, ven las pruebas de la tabla periódica original. Y así es como quedó establecida la primera tabla periódica. Me dice, a fin de asegurar que los patrones de propiedades se ajustaran a la estructura de la tabla, fue necesario dejar espacios vacíos. Estos espacios vacíos corresponderían a elementos desconocidos. Lo que se quería hacer en este punto era sí o sí ordenar a todos los elementos de cada 8, ¿sí? De a 8, 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 pero habían elementos o habían espacios los cuales no se completaban según el patrón se estaba llevando, por lo cual decidieron sencillamente dejar esos espacios en vacío y seguir buscando más elementos, porque en ese entonces obviamente yo no encontraba todos los elementos que tengo ahora como para completar una tabla ordenada
con un patrón definido para cada uno de los grupos. Por lo tanto, lo que hicieron ellos fue, pues, sencillo, dejaron espacios para luego seguir con la investigación. Ahora, acá alguien muy importante también, Moselleyev, me dice, encontró que al ordenar los elementos con respecto a Z, que es el número atómico, se eliminaban las irregularidades de la tabla de Mendeleev basada en la tabla atómica, que hace referencia netamente a su masa, ¿sí? Y se definían con exactitud los huecos para que no fuera necesario encontrar unos nuevos. Entonces, Moselleyev lo que hace es tomar ya la tabla que Mendeleev y Meyer tenían organizada por su número másico y lo que hace es analizar el siguiente componente. Si Rutherford ya nos hizo el favor de analizar que un átomo tiene masa atómica y masa regular, lo que decidió hacer Moselleyev es irse por el otro componente del átomo. Si ya la masa atómica no sirvió para definir los espacios vacíos que quedaban ahí, él decidió irse por la siguiente masa. Y una vez que ordenó a la siguiente masa tal cual como correspondía, encontró que no quedaban espacios vacíos. Evidentemente no llenó todos los espacios vacíos porque ustedes conocen que en la actualidad tenemos muchísimos más elementos, pero sí el orden era muchísimo mejor. Yo ya no tenía tantos huequecillos ahí en la tabla que no pudiesen explicarse, sino que ya se definió una estructura más organizada. Y así es como encontramos nosotros a la tabla periódica en la actualidad. Ahora, por ejemplo, los lantánidos y actínidos que ustedes ven hasta el fondo de la tabla, y ahí les va una curiosidad, son elementos que no han sido encontrados en la naturaleza, sino que han sido generados en laboratorio. Por eso es que no se los une con los elementos que están arriba de la tabla en un solo bloque, ¿sí? Los lantánidos y actínidos, si bien es cierto, son elementos ya establecidos, sí, no hay ningún problema. Estos no son elementos naturales, sino que más bien son elementos formados por accidente, por error, porque se los quería formar, en fin, ¿sí? Pero no son considerados como elementos netamente naturales. Absolutamente todos los que ustedes ven arriba son elementos que yo puedo encontrar en la naturaleza, ¿sí? Me dice, los elementos químicos se ordenan según su número atómico, los elementos de una columna constituyen un grupo, los elementos de las filas constituyen periodos. Vamos a ver acá una explicación. Me dice, los periodos, ¿qué son los periodos? Los periodos se designan por números correlativos, del 1 al 7. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántos periodos tiene la tabla periódica? ¿Ustedes qué me van a decir? Si yo les pregunto, ¿cuántos periodos tiene la tabla periódica? ¿Ustedes cuántos me van a colocar? ¿Cuántos? Si me dice acá. 17 grupos. Vamos a definir que es diferente un grupo, un periodo y una columna, ¿sí? A ver. Cuando yo hablo de periodos, estoy hablando de filas. Y la tabla periódica tiene 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, acá no Por tengo favor, mucho. Inge, no se le escucha bien. No me escuchan. Ahí me escuchan. No se le escucha. ¿No? No se le escucha. Pero la respuesta sería 7 periodos, Inge. Sí, ahí me escuchan. Por ahí. Listo, entonces sí. La respuesta es que yo en la tabla periódica tengo 7 periodos, ¿sí? 7 periodos, hago referencia a filas. Vamos a ver los grupos.
Yo en realidad tengo 17 grupos, por lo tanto, el contrario. Los grupos hacen referencia a las filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Sí? 17 grupos más 1, que es el grupo de los gases nobles. En total, yo siempre voy a contestar que tengo 18 grupos. ¿Sí? 7 periodos y 18 grupos. Me voy acá. Si ustedes se fijan acá, yo tengo mis periodos en fila 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada uno de los periodos termina en un gas noble. Todo esto que ustedes ven acá, que tiene un color diferente a los demás, son gases nobles. ¿A qué relaciona un gas noble? Un gas noble es aquel elemento que tiene una configuración electrónica perfecta, que tiene una masa atómica perfecta, que tiene una masa en cuanto a su relación de peso perfecta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el gas noble que ustedes ven acá, es decir, el helio, es la guía del primer periodo, que en este caso solo tengo al hidrógeno, ¿sí? El gas noble que ustedes ven acá, que es el neón, es la guía de todo este periodo del litio, del berilio, del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno y del flúor. El siguiente gas noble que encuentran acá, que es el argón, es la guía de absolutamente todos estos compuestos. El sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el escandio, el cloro, ¿sí? Así igual el criptón y el xenón. Tenemos también el radón. Este elemento que ustedes ven acá que dice UUO es un gas noble, sí, pero que hace una referencia a estos elementos que tampoco han sido generados. Bueno, estos son una especie de híbridos, porque se generan de forma natural, pero también con ayuda del laboratorio. Entonces, yo voy a tener a los siguientes gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Sí? Al elemento número 118 no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos desde el helio hasta el radón. Entonces, clarísimo que yo tengo 7 periodos, voy a definir los grupos. Yo tengo 18 grupos, siendo de igual manera mi último grupo mis gases nobles, ¿sí? Tengo el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y finalmente 18, que termino con gases nobles. ¿Sí? Repito nuevamente, tengo yo periodos del 1 al 7 y tengo grupos del 1 al 18. Cada uno de ellos se guían por su gas noble. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Continuamos. Sí, profe. Listo. Vamos a ver cómo es que está estructurada la tabla periódica y cuáles son las características de cada uno de los grupos. Por ejemplo, los metales alcalinos que ustedes encuentran acá, que son el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, tienen la característica de que cuando generan combustión o se los quema, estos dejan residuos de cenizas. ¿Sí? Los metales alcalinos tienen la característica de que cuando entran en combustión generan cenizas. Déjenme ver si estoy grabando la clase, porque si no la estoy grabando, estoy en graves problemas. No. Sí, está grabado. profe. Sí, gracias. Eso en cuanto a los alcalinos. Vamos con los alcalinos térreos. Los alcalinos térreos son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. ¿Sí? Estos tienen la particularidad de que se oxidan. Todos estos elementos, al pasar el tiempo o al juntarse con una molécula de agua, se van a oxidar. Voy con los metales de transición.
bueno. No, Me dicen algo por ahí, no, lo siento, esta vez sí no les escucho. ¿No? Los alcalinos generan ceniza, ¿no? ¿Cómo es? Los alcalinos al quemarse dejan residuos de ceniza. Los alcalinos tiernos, ya le digo. ya me parece que alguien tiene por allí el micrófono encendido. Por favor, apaguen sus micrófonos o revisen si tienen el micrófono apagado en este momento, ¿sí? Vamos a continuar. Ahora me quedé con los metales de transición. Los metales de transición son todos estos que ustedes encuentran acá. Todos estos, ¿sí? Cada uno está separado por colores incluso. Todos estos... Dígame, Joana. Ingeniera, disculpe, ¿puede repetirnos qué son los alcalinos térreos? Listo. Voy desde el inicio, ¿sí? Los alcalinos son aquellos que al quemarse generan cenizas. Los alcalinos térreos son aquellos que con el pasar del tiempo y con el aumento de una molécula de agua se oxidan, generan óxidos. Ahora voy con los metales de transición. Los metales de transición se denominan de esta manera porque pueden actuar como cationes o pueden actuar como aniones, es decir, tienen la particularidad de ser un metal o un no metal, sin ningún problema. Por eso es que se denominan metales de transición. Pueden ser metales o pueden ser no metales, dependiendo del compuesto que se desee formar. Voy con los halógenos. Y yo tengo mis halógenos acá. Mis halógenos están formados por el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. ¿Sí? Los halógenos son aquellos que forman sales al unirse con un metal. Por lo tanto, yo les decía que una sal se forma de la unión de un metal y un no metal. Si me dice que yo voy a unirme, en este caso, con un metal para formar una sal, significa que los halógenos son no metales netamente. ¿Sí? Repito, los halógenos son aquellos que al unirse con un metal forman una sal. Voy con los gases nobles y me dice acá que son puros. Ya se los expliqué, ¿no? Los gases nobles son aquellos que tienen una configuración electrónica perfecta y se conocen como elementos puros. Finalmente, los lantánidos y actínidos, que como les decía antes, son mezclas. Por ejemplo, este compuesto estará mezclado con uno de aquí y uno de acá y al final formará este y bueno, en fin. No son compuestos naturales y no son puros, sino que realmente son mezclas de varios elementos, perdón. ¿Estamos claros cómo es que se está clasificando la tabla periódica? Ingeniero, no sea maldita, ¿puede repetir lo último? Lantánidos y actínidos, por favor. Los lantánidos y actínidos son elementos que están formados de otros elementos. Es decir, son mezclas de elementos, no son elementos puros. Los lantánidos y actínidos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Una consulta, Inge, por favor. Dígame, Miguel Ángel. En los metales de transición, quiere decir por lo que dice que tienen doble función, por lo que son cationes y a la vez aniones. Perfecto, sí. Cumplen dos funciones los de transición. A veces pueden actuar como un metal y a veces pueden actuar como un no metal. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
¿No hay preguntas? ¿Segurísimo? Profesora, disculpe, tal vez le pido disculpas por volver a preguntar, pero quería que me repita lo de los gases nobles. Listo. Los gases nobles son sustancias puras. Cuando yo defino una sustancia pura, cuando ésta tiene una configuración electrónica perfecta. No se preocupen que la próxima clase vamos a ver configuración electrónica. Pero los gases nobles son aquellos que tienen una configuración por eso. perfecta. ¿Alguna otra Listo, pregunta? muchas gracias, profe. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No hay dudas. Listo. Entonces, por el día de hoy no les voy a torturar más. Vamos a dejar la clase hasta acá y no me voy a torturar más con el tema del internet, que en serio me pone de malas. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Avanzamos tal cual quería avanzar. Bueno, realmente quería avanzar un poco de configuración electrónica, la teoría, no la práctica, no los ejercicios aún, porque eso sí necesito que estén todos, pero no hay ningún problema. La teoría de configuración electrónica es bastante sencilla, de hecho. Entonces, nos apretamos el sábado un poquito más y lo vemos todo junto, ¿sí? Si no hay más preguntas, se pueden retirar. Muchas gracias. Mil disculpas por hacerles tener clase a esta hora, pero bueno, se fue de las manos totalmente el tema de la clase para el día sábado. No tenía conocimiento. De hecho, nos notificaron justo a la hora que les escribí que la vacuna era el día siguiente. Entonces, por eso es que no pude planificar antes, por lo menos, que ustedes no puedan tener clase. Pero bueno, de todas formas, hemos llegado hasta donde esperaba así llegar. Lo vamos a dejar hasta aquí, como les digo, y la próxima clase continuamos, ¿sí? Si no hay más preguntas, muchas gracias. Nos vemos el día sábado. Hasta luego con todos. Gracias, Ingrid. Gracias, Buenas profe. noches. Bendiciones. Gracias, Inge. Buenas Bendiciones a noches. todos. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias, ingeniera.